Bueno, en esta clase vamos a hablar sobre el narcisismo, ¿no? Pero antes de hablar del narcisismo, ustedes deben entender que esta biodecodificación energética que nosotros trabajamos, tratamos de darle un enfoque más teórico y menos práctico. ¿Y por qué queremos darle en principio un enfoque más teórico y menos práctico? Porque a la hora de que ustedes trabajen con pacientes o se vean en su vida, ¿no? Cuando uno va y aplica una técnica o repite lo que tal vez dijo otra persona, uno carece de entendimiento. Entonces simplemente repite pero no entiende. Entonces, el tratar de entender de manera conceptual algo nos permite llevar a un entendimiento profundo de las causas de lo que acontece en la vida del sujeto. Entonces, entender cómo se entiende, o por ejemplo, por qué tengo tal o cual enfermedad, es importante, pero si la persona no tiene un encuadre, o sea, una manera de mirarlo o de entenderlo, simplemente va a entenderlo de manera superficial. Entonces, estas herramientas conceptuales se dan para que uno pueda tener un entendimiento más profundo de la realidad. Entonces, primero comenzaremos brindando un enfoque no profundo, teórico, que tal vez les cueste un poquito al comienzo entender, para luego poder dar de manera más práctica, y serán ustedes mismos los que puedan construir los propios casos clínicos, entender las patologías, entender cómo funciona cada una de las cosas, ¿no? Porque andar repitiendo y decir, por ejemplo, ¿no? Si una persona, por ejemplo, ayer me llega un caso de un niño que tiene una encopresis secundaria. La encopresis secundaria es cuando se hace en la caca en los pantalones, cuando el niño ya había logrado, ¿no?, controlar eso. Entonces, no se dice secundario porque vuelve a hacerlo, ¿no? Entonces, uno puede recurrir al manual de biodecodificación y decir, bueno, encopresis, y bueno, ¿y qué significado tiene? Bueno, creo que ni siquiera está en el manual eso, ¿no? Entonces puede ir al manual y decir, bueno, es esto, pero la verdad que nosotros no estaríamos entendiendo al paciente. Entonces, entender de manera conceptual, o sea, entender los conceptos estos, nos lleva a que nosotros podamos aplicarlos en los pacientes y decir, tal paciente le pasa esto, tal paciente le pasa lo otro. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, vamos a seguir entonces hablando sobre el narcisismo, y me gustaría trabajar en principio lo que sería la teoría del objeto. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de lo que es un objeto, es bastante amplio lo que nosotros decimos objeto, porque en el momento que tu conciencia se ha centrado en algo que hay en la realidad exterior, pasa a ser un objeto. O sea, que todo aquello que la conciencia busca atrapar, no podríamos decir que es un objeto. Entonces decimos, bueno, la conciencia cuando trabaja a partir del yo, el yo sería como la parte inferior del sujeto, ¿no? Cuando trabaja a partir del yo, lo que hace la conciencia es atrapar objetos, ¿no? Ya sea sentir, vivir, disfrutar, conocer, experimentar, ¿no? Lo que está haciendo en todo eso es adquirir objetos externos, ¿no? Un concepto teórico puede ser, ¿no?, en principio un objeto, ¿no? Una comida puede ser un objeto. Todo es tan amplio, la teoría objetal, la teoría de los objetos de la mente, ¿sí?, que es demasiado grande en lo que abarca, ¿no? Entonces, podemos definir entonces como un objeto de la conciencia a todo elemento exterior donde la conciencia se enlaza, ¿sí? Pone su energía, pone su búsqueda, pone su deseo, pone algo en ese exterior
entonces estaríamos hablando de un objeto, ¿sí? Ujú. Por otro lado, podríamos decir que más allá de lo que sería el yo, ya no se enlazan objetos, ya no se busca objetos, sino que lo que hace el sujeto, en este caso, es conectar los objetos, ¿sí? La diferencia está que cuando nosotros trabajamos desde el yo, siempre se produce una conexión con el exterior, ¿sí? El yo Ujú. es nuestra relación con el exterior, ¿no? Eh, Cuando ahora vamos a trabajar la cuestión del narcisismo, vamos a trabajar dos cosas muy importantes. Una es el reflejo y otro es el personaje, ¿te parece? Ujú. Bueno, entonces en esta cuestión del narcisismo, entonces vemos que la conciencia no puede enlazarse a los objetos externos y esto lleva en sí a que esos objetos no comiencen a alimentar al yo, ¿sí? Pero cada vez que nosotros enlazamos con un objeto externo, ya sea un concepto, una idea, un pensamiento, una emoción, algo que haya en el exterior, ¿no? Eso también viene con algo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que todo objeto lleva en sí mismo un patrón, ¿no? Supongamos, vos querés que Juanita se enamore de vos. Juanita sería un objeto, ¿sí? Claro. Entonces, pero Juanita, así como te vea Claro, desgarbado, claro. feo, pelo largo y todo eso, va a decir, no, a este no. No, esto no me gusta porque está así, ¿no? Claro. Entonces, lo que harías en ese caso es acomodarte a las limitaciones del objeto. Claro. Entonces, Yo quería no adaptarme a su... Claro. adaptarte, entonces el objeto en sí es como que va formando cierta legalidad interior tuya, es como que el objeto te va estructurando. Ujú. Entonces es a partir del objeto donde nosotros vamos alimentando esos patrones en nuestra mente, ¿no? Ujú. Sin darnos cuenta, esos patrones se van inscribiendo. A ver, te lo explico de otra manera. A ver. ¿Cómo se inscriben los pensamientos en tu cabeza? ¿Cómo se graban? Porque en tu cabeza está llena de pensamientos. ¿Cómo se graban? Bueno, se graban de acuerdo a la energía que tenga, ¿no?, ese pensamiento. ¿Qué es esa energía? Es el deseo que está puesto en ese Ujú. pensamiento, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que ese pensamiento sería un patrón. Entonces, la energía que se le pone, lo que determina en cierta manera, es la grabación del objeto. Ujú. Entonces, todos los objetos, todas las cosas que hay en la realidad exterior, lo que hacen es introducir en nosotros una legalidad. Entonces es a partir del objeto donde nosotros nos vamos formando. Por ejemplo, el primer objeto es la madre. Llega un punto donde nosotros sentimos que nuestra mamá ya está harta de nosotros. Entonces, ¿qué comenzamos a hacer? A moldearnos para que el objeto nos quiera o nos acepte. Luego iremos viendo, cuando veamos los procesos o los pasos de la conciencia o los niveles, ¿no? Vamos a ver justamente este punto, cómo se va pasando de un nivel a otro, ¿no? Pero en este caso tenemos que decir que el objeto no solo se interioriza, sino que te moldea. Entonces una persona se moldea, el sujeto se moldea a partir de la interiorización de los objetos. Ujú. ¿Se entiende? Entonces, si por ejemplo decimos, mi mamá no me quiere, entonces el objeto mamá va a determinar entonces el concepto de que uno, en ese caso, por ejemplo, no sería suficiente porque ella no me quiere. ¿Se entiende cómo Ujú. es esto? Entonces, el objeto no solo introduce, ¿no? O sea, el objeto no viene solo, sino que viene con toda una legalidad implícita que va como transformando y modificando al sujeto.
Entonces, es como que el objeto desaparece de la conciencia. Es como nosotros vamos por la vida y nos olvidamos de los objetos y vamos reemplazando por otros objetos. Eso es lo más común del mundo. ¿No? Juanita te dejó, pero después te vas a poner, suponete, de novio con Pedro. ¿Me entendés? En tu caso. Entonces, en esa situación, lo que pasaría es que las vivencias de Juanita dejan un plus en tu cabeza, un plus de representaciones. Dejan grabados como conceptos, ideas o patrones en tu cabeza. ¿Se entiende? Y vos, esos patrones van quedando como inconscientes en el interior de cada persona. ¿Se puede ver eso? ¿Lo ves? Los que están detrás de cámara, ¿están de acuerdo? ¿El jefe está de acuerdo? Sí, el jefe está de acuerdo. Bueno, entonces, en este caso, nosotros tenemos que entender entonces que estas representaciones son lo que van grabándose en nosotros, lo que va grabando, no lo que se va, como que va demarcando nuestro inconsciente. Aquí entonces, me gustaría hacer, perdón, una pequeña interrupción, marcar algo. ¿Son las representaciones las que van marcando algo en nosotros o las representaciones en realidad son, digamos, construcciones que hacemos nosotros desde nuestro interior? Bien. Por ejemplo, en el caso que diste sobre es que en realidad está muy bien tu pregunta, pero son las dos cosas. La representación no es la auténtica, es la construcción que hacemos, ¿no? Freud en su teoría del trauma, en cierta manera dice, bueno, un objeto del presente se asocia a uno del pasado, pero no dice ahí, ¿no?, que en el presente tu conciencia va a modificar el pasado. ¿Qué significa? Que vos vas a ver el pasado desde tu presente. ¿Se entiende? Entonces, las representaciones quedan grabadas, ¿sí? Pero son siempre reconstruidas a partir de la conciencia que hay en ese momento. Entonces, supongamos, ¿no? Yo, la clase pasada, te pegué. Hoy voy mal. No es el mismo sentimiento que vos tuviste en esta clase a la anterior. La clase anterior lo interpretaste de una manera y ahora lo interpretas de otra manera. La anterior casi te clavaba y ahora... ¿Por qué? Porque la conciencia, en cierta manera, ¿no?, cambia constantemente. Entonces vos estás, ¿no?, mirando los objetos externos siempre a partir de tu conciencia actual. Nosotros no tenemos pasado. No existe el pasado. ¿Cómo que no existe el pasado? El pasado no existe realmente. Nosotros no sabemos lo que pasó. ¿Qué sabemos? Hay una reconstrucción de los hechos. Una percepción, digamos. Claro, nuestra conciencia reconstruye esos hechos de manera actual. O sea, que los hechos pasados no existen. Eso te marca, ¿no?, una cuestión terapéutica muy importante. Vos podés utilizar una técnica freudiana e ir al pasado del paciente y verlo cómo llora con su pasado, pero vos estás sabiendo que ese pasado no es real. Ese pasado es en el ahora. Esa persona está con su conciencia, o sea, es en este momento que la conciencia está interpretando de esa manera. El caso más simple de entender es, todos los niños en la latencia infantil es la edad más o menos entre los 7 y los 12 años, más o menos, ¿no?, donde el niño comienza con sus juegos sexuales encubiertos, ¿sí? Entonces comienza a jugar con el primito, la primita, la hermana, el hermano, comienzan a hacer todas travesuras sexuales, ¿no? Entonces, en ese momento, eso es interpretado como un juego, ¿no? Pero después cambia la interpretación, pero ya no es la misma que la del niño. Entonces uno crece, dice, tiene 12, 13, 14, y la conciencia va cambiando. Entonces la mirada de los hechos siempre va cambiando. Entonces,
Lo que Freud no veía en su teoría del trauma era que el pasado, en cierta manera, era un engaño, era una construcción desde nuestro presente. ¿Y qué es lo que sustenta ese pasado? Bueno, ese pasado es usado como una especie de justificación para sostener nuestros conceptos fundamentales de nuestra vida. ¿Se entiende? Nuestra personalidad, digamos. Para sostener, claro, para sostener los conceptos a los que está atado nuestro yo. Claro. ¿Se entiende eso? Bueno, entonces como el yo está atado a muchos conceptos, lo que hace es justificar. La persona siempre justifica sus pensamientos con la realidad. Eso significa que cuando nosotros miramos a los objetos, la interpretación que hacemos de los objetos no es nunca pura, sino que la interpretación deviene de lo que nosotros queremos ver en ese objeto. ¿Se entiende? Claro. O sea que toda la realidad deviene de lo que uno busca ver en la realidad. Por eso en el narcisismo decimos, bueno, esto es una ilusión, ¿no? Es una ilusión porque uno, en cierta manera, está como buscando ver eso en la realidad. Entonces, cuando nosotros vemos el trabajo con los pacientes, vemos que los pacientes, nosotros tenemos que ver y decir, bueno, esta es la trama del paciente, pero no enroscarnos más que eso. ¿Por qué? Porque el paciente está dando su interpretación. Entonces es un intérprete, no hay una mirada pura de la situación. ¿Se entiende? ¿Qué significa eso? Hay que ver en cada situación en qué compromete esto al paciente. A ver, por ejemplo, ¿no? Durante muchos años yo atendí a cientos de mujeres abusadas sexualmente. Entonces, durante muchos años, estas mujeres, ¿no?, contaban situaciones de que los hombres le hacían tal o cual cosa. Entonces, al comienzo decía, mira vos, y después ya me fui avivando. Entonces comenzaba a preguntarles y decirles, ¿no? ¿Y vos qué sentiste? ¿Y vos qué compromiso tenías? ¿Y vos qué responsabilidad tenías en el hecho? Y saltaban, ¿no?, a querer comerme, más o menos, porque le estaba tocando una de las cuestiones del yo ahí, de las que se defendía, ¿no? Entonces, en cierta manera, la persona no se da cuenta de esto que está haciendo, y es que usa cualquier situación de la realidad para justificar sus conceptos. Esos conceptos podríamos decir que determinan la posición del sujeto. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que no hace que la posición pueda cambiar ante la vida? ¿Por qué no se puede cambiar la mirada ante la vida? Y bueno, porque esa posición está estructurada en base a esos conceptos. Pero esos conceptos están determinados en base a la necesidad y la conveniencia del sujeto. Por eso, en este caso, es más fácil culpar al otro del deseo de uno, ¿no? Porque ahí no hay responsabilidad. Bueno, entonces, en esta cuestión de decir, bueno, hay una especie de ilusión, ¿no?, frente a todo esto, es justamente por el hecho de que la persona, en cierta manera, construye una historia en base a estos objetos, ¿no? Y, en cierta manera, el objeto siempre va a estar determinado por la mirada del observador. ¿Sí? Entonces, como el observador quiera ver la realidad o tenga en su inconsciente, será la manera. Esto está ampliamente demostrado en todo. Si nosotros vemos, por ejemplo, uno de esos reality shows, podemos ver que muchas personas son puestas en la misma situación, pero cada una la interpreta de diferente manera. De hecho, antes de comenzar a dar esta clase, estaba viendo, ¿no?, uno de esas cosas en televisión, donde justamente, ¿no?, yo veía que habían dos personas interpretando el mismo hecho, pero de una manera totalmente distinta. ¿Y por qué cada uno interpreta su realidad de manera distinta? Bueno, justamente lo interpreta de acuerdo a la necesidad de sostener cierta posición. ¿Se entiende eso? Claro, totalmente. Hay como todo
un bagaje de creencias, interviene obviamente lo cultural, la crianza familiar, hay un El montón ejemplo más claro está en el miedo. El miedo no es solo una emoción, el miedo es un concepto fundamental que se graba en el psiquismo, es estructural. El miedo es la limitación misma que produce la pérdida de algo. Entonces, el miedo siempre va a estar determinado por la posibilidad de pérdida de algo. En este caso, podemos verlo desde este lugar. A ver, ¿cómo vos lo construirías al miedo desde este lugar? A ver, ¿cómo lo verías? Y el miedo es justamente eso, Por ejemplo, el miedo funciona como un concepto. Entonces, vos vas a ver que en tu realidad vos no vas a ir más allá del miedo. Porque el miedo, en cierta manera, es un concepto que determina tu posición. ¿No? Ya vamos a trabajar muchos de estos conceptos fundamentales de la mente humana, pero el miedo se inscribe siempre ante la posibilidad de pérdida de algo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros no tenemos un concepto como el miedo grabado en nuestra cabeza, nuestra posición será siempre la de protegerse. ¿Sí? Entonces, el concepto, en cierta manera, está determinando la posición. Y el miedo está determinando también, ¿no?, la interpretación que vos haces de la realidad. Entonces, el concepto que cada uno tiene de la realidad es el punto desde el cual se va a interpretar la realidad. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Esos conceptos podríamos decir que son patrones, ¿no?, colectivos. ¿No? El amigo Jung, si alguno sabe, buscó siempre estudiar esta cuestión de la mente colectiva, ¿no? Bueno, el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo. Bueno, estos conceptos funcionan como patrones colectivos que se graban en la mente de todas las personas. ¿Se entienden? Y determinan la realidad. Entonces, cuando nosotros estamos introduciendo un objeto a nuestra realidad, ese objeto tiene una legalidad social, cultural, familiar. Entonces, en el momento que internalizo el objeto, internalicé el objeto y la legalidad social, cultural, familiar dentro mío. Esa legalidad va a determinar el concepto que yo voy a tener de la realidad. Y a partir de ahí, interpretaré la realidad de determinada manera. ¿Eso se puede entender? Entonces, si nosotros queremos buscar en cierta manera, deberíamos buscar cuáles son esos conceptos fundamentales que determinan entonces, ¿no?, esto podríamos decir, estas posiciones frente al mundo, ¿no? ¿Cuáles son esos conceptos? Bueno, tenemos el miedo, tenemos el amor, tenemos muchos de estos conceptos que, bueno, en algún momento los trabajaremos, ¿no? Entonces, desde ahí, nosotros interpretamos al objeto. ¿Y qué es el objeto en nuestra realidad? ¿Qué se te ocurre que son los objetos? Es una proyección nuestra de... Es una proyección espectacular. Entonces decimos que el objeto en sí es una proyección de nuestra carencia. Si nosotros no tenemos carencia, no vemos un objeto. O sea, no tomamos un objeto. No hay nada, o sea, podemos ver la realidad, ¿no? La realidad sin siquiera tomar objetos de la realidad. La diferencia es como, por ejemplo, ¿no? Vos vas caminando en la gran ciudad. Vas caminando y puedes ver todo al mismo tiempo. Eso sería la conciencia del sujeto. Y podés ver el hombre que vende el diario, la persona que viene hablando por teléfono, la chica que viene vestida de rojo, ¿me entendés? Lo que sea. En cierta manera, ¿no?, tu cabeza puede ver todo. Pero en el momento en que vos tomaste como objeto algo, en este caso, por ejemplo, la chica vestida de rojo, ¿no?, en cierta manera vos pusiste tu proyección, tu falta en eso. Entonces vamos a hablar de una teoría del reflejo, ¿no?
¿Qué te imaginas que es la teoría del reflejo? ¿Te imaginas más o menos de qué se puede tratar? Bueno, no. ¿Me parecía la teoría del espejo? Es la teoría del espejo, pero espejo. exactamente, justamente, pero es el reflejo porque estamos hablando del narcisismo, ¿no? O sea, el lago funciona como que el objeto viene a representar esa falta que hay en uno, ¿no? Viene a mostrarnos eso que está en... Refleja lo que hay en el interior de la persona. Claro. Entonces, vamos a decir, todo lo que hay en el exterior del hombre es un reflejo de su interior. Si vos tomás, por ejemplo, en este momento, cualquier cosa tuya, ese celular que vos tenés en la mesa, ese celular está reflejando algo de lo que hay en tu interior. Si tomamos ese pelo largo, el pelo largo está reflejando algo de lo que hay en el interior. Si yo miro cómo comes, entonces ahí estoy viendo que eso está reflejando algo de tu interior. Si veo las notas que te sacas en la escuela, ¿no? Estoy viendo, en cierta manera, ¿no? El reflejo de lo que hay en tu interior. Entonces el hombre... ¿Y qué relación hay entre eso que vos toda la realidad exterior viendo en mí con tu propia realidad también? Un reflejo. Entonces, lo que ve la persona puede verse desde el reflejo, no el decir, el otro me refleja algo que hay en mi interior, o puedo ver cómo el otro es realmente. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Bueno, es muy simple. El reflejo nos causa una emoción. Nos hace sentir cosas. En el momento en que algo nos hace sentir algo, no estamos viendo algo externo, estamos viendo algo interno, ¿no? Algo que nos está reflejando algo de nosotros. Cuando es algo del sujeto y no del yo, ¿no? En cierta manera, es como que no hay una emoción alguna. ¿Se entiende? Por eso yo te pegué y vos me dijiste que me ibas a devolver. ¿Por qué? Porque en cierta manera, ¿no? Viste ahí un reflejo y quisiste actuar. Pero si yo te pego, por ejemplo, y vos estás en tus conceptos teóricos, como por ejemplo la teoría del reflejo, no harías, eso no te afecta en cierta manera, entonces no hay reacción. ¿Sí? Entonces, en esta teoría del reflejo, tenemos que aprender a separar qué de lo que hay en nuestro exterior es parte de nuestro reflejo y qué no. ¿Sí? Yo diría que todo. Ahora, el reflejo es del yo. Si hablamos de que somos creadores. Todo lo que hay en el exterior es parte de nuestro interior. Claro, por ¿Sí? eso. Pero podemos ver, en cierta manera, que lo que se refleja ahí es del yo y lo que se refleja ahí es del sujeto. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque cambia la mirada. El observador, ¿no? Cuando uno es parte, o sea, del yo, ¿no? El observador no es un observador neutral. ¿Sí? Cuando uno está implicado, te comienza a afectar. Eso pasa, por ejemplo, cuando atendés pacientes, ¿no? Si vos atendés pacientes y el paciente te está provocando algo en tu interior, vos estás actuando desde tu yo, ¿sí? El yo sería como la parte baja que está atrapada en la realidad material, que vive lleno de traumas, de conflictos, de conceptos, de ideas. Si vos te parás en la parte del observador neutro, vos, en cierta manera, no estás viendo tu reflejo del yo. Simplemente estás viendo parte de lo que sería la mente o la conciencia. ¿Sí? Pero en el reflejo, en cierta manera, te devuelve siempre una imagen distorsionada de vos. ¿Sí? Entonces, el yo constantemente lo que ve de la realidad es una imagen siempre distorsionada. El espejo no. Claro, una parte, ¿no? Por eso también es un reflejo y no un espejo. Vamos a decir la teoría del espejo. La teoría del espejo significaría que yo te vería a vos, ¿no? Como una imagen de lo que hay en mi interior.
pero eso no es así, sino que yo te veo a partir de la interpretación que yo hago. ¿Qué significa? Que el reflejo se distorsiona de manera muy simple. Que no me estoy haciendo cargo de lo que estoy viendo. Narciso en el lago, si vos le tirás algo al lago, el lago se vuelve turbulento, sí, y ya no tenés la claridad para verte. ¿Se entiende? Porque un reflejo y el espejo sería como que el otro te devuelve una imagen nítida. No, no hay una imagen nítida. No, hay una imagen nítida cuando se trata de la conciencia más allá del yo. En la conciencia del yo es un reflejo. Entonces, si vos querés decirlo, bueno, ¿no? La conciencia superior, la conciencia más allá del yo, ¿no? Sería, ¿no? Un espejo, digamos. Y la conciencia por debajo sería un reflejo. Hay una diferencia muy grande, ¿no? En el reflejo se refracta la luz, ¿no? Y cambia lo que se ve, no se ve de manera clara. ¿Se entiende eso? Bueno, entonces, esto es muy importante a la hora de la práctica, entender esta teoría, ¿no? del reflejo y de ver cómo el paciente, bueno, vos vas a escuchar muchas cosas del paciente. Primero, vos lo estás mirando como un observador neutro o estás implicado ahí, ¿sí? Y ahora el paciente, en lo que cuenta, ¿no? Está hablando de manera con una total neutralidad o está totalmente implicado en eso. Yo ahí creo que en la medida en que el terapeuta vaya integrando ciertas cuestiones propias, sí, va a poder ir viendo al paciente con mayor neutralidad. En la medida que el terapeuta aún tenga cuestiones que resolver a nivel interior, el paciente va a estar haciendo una proyección, un reflejo de lo que tiene dentro, ¿no? Ahora, ¿no? ¿Y vos qué crees que es la toma de conciencia? ¿Cómo la ves? A ver, en esta teoría del reflejo, ¿cómo verías lo que es una toma de conciencia? Y la toma de conciencia sería partir de la base de esto, creo que lo hablamos ya en una clase anterior, ¿no? La toma de conciencia sería reconocer, integrar, digamos, eso que estoy viendo afuera como parte mía, ¿no? Saber que todo parte, en cierta forma, de mi interior. La toma de conciencia es cuando vos pasás del observador implicado al observador neutro. Entonces, de repente, cuando ya no te afecta eso que está pasando, vos estás tomando conciencia, te podés ver sin que haya lucha alguna, sin que haya conflicto. No hay conflicto. Cuando hay una toma de conciencia no hay conflicto. Es como que puedes ver entre líneas. Claro, es como podés ver la realidad, lo podés ver porque estás siendo un observador neutro de tu realidad. En el momento en que te afecta, estás implicado. Estás implicado. Y eso está hablando de vos. Y está hablando de que hay algo que trabajar. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿y qué hace en ese caso un terapeuta, por ejemplo, cuando se descubre implicado en esa situación? ¿Cuando el terapeuta o cuando...? Cuando el terapeuta se descubre implicado en esa situación, porque los terapeutas tampoco son perfectos, digamos. Claro, la toma de conciencia, en este caso, no del terapeuta, en cierta manera lleva un cambio de posición neutral con el paciente y automáticamente si cambia su posición, cambia la mirada del paciente. O sea, la mirada que el terapeuta tiene al paciente. O sea, el terapeuta debe reconocer, antes que nada, de que esa situación está en cierta forma, está relacionada conmigo también, ¿no? En ese caso. Entonces, claro, cuando el terapeuta se descubre implicado, ¿no? En la misma situación. Por ejemplo, viene un paciente con un problema, con una situación X en su vida, un conflicto que no está pudiendo encontrarle, ¿no? Una comprensión, una solución. Y el terapeuta se da cuenta que resuena con eso, ¿no? Que está teniendo, en cierta forma, automáticamente la terapia se jode. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Qué hace el terapeuta? En ese caso el terapeuta, no puedo ayudarte. El límite del terapeuta va a llevar al límite del paciente. Entonces, ¿qué se hace? El terapeuta tiene que trabajar sobre sí mismo. Claro. En ese caso, no importa, el paciente no ¿Pero puede continuar con el paciente en ese caso? Puede continuar con el paciente, pero el trabajo es interior.
El terapeuta tiene que llegar a esa toma de conciencia de sí mismo y decir, bueno, ¿no? Eso no es ya una cuestión con el paciente, sino es en cierta manera observarse a sí mismo desde esa neutralidad y tratar de entender por qué lo afecta a uno. En el momento que uno lo entiende y lo observa, no lo juzga, no lo piensa, no nada. Nosotros lo que hacemos, como dijimos, es integrarlo. Es como decir, observarlo, conectarlo, integrarlo y se va. Así de simple, no es que hay mucha vuelta acá, ¿no? Entonces, hacemos ese proceso y de repente llega el paciente a la sesión siguiente, el paciente siempre repite. Nosotros vemos que todo paciente va a llegar siempre a sesión a repetir. El inconsciente repite, el paciente va a repetir, todo en la vida se repite, los síntomas se repiten, las enfermedades se repiten, la enfermedad se repite padre a hijo, de padre de hijo a toda la cadena se repite, se repite, se repite. Todo se repite porque están los mismos conceptos grabados, ¿sí? Hasta que se encuentra una solución, digamos, ¿no? Hasta que se corta con eso, por así decirlo. Claro, es simplemente observarlo, no integrarlo y trascenderlo. Es como, a ver, ¿no? Para que vos lo entiendas de esta manera. Vos tenías, se grabó el concepto A en el nivel, suponete, 5 de conciencia. Acá le ponemos nivel 5 de conciencia. Se graba un concepto, que este concepto puede ser el concepto A. Entonces, trascender el concepto A implica ya no mirarlo desde la conciencia 5, sino cambiar a la conciencia 7, por ejemplo. Entonces, rompemos esta asociación, ¿no?, entre conciencia y objeto, ¿no?, y comenzamos a mirarlo desde otro lugar. Esto rompe, en cierta manera, lo que sería, ¿no?, ese atrapamiento que tiene, en cierta manera, la persona. Porque ¿cuál es el atrapamiento? El atrapamiento es la manera en que vos estás viendo la realidad. Claro. ¿Sí? Esa repetición constante. Y volvamos a las enfermedades. ¿Y por qué se causan las enfermedades? Las enfermedades se causan siempre por estos patrones distorsionados grabados en el interior de uno. ¿Sí? Esos patrones distorsionados devienen siempre de esa conciencia que uno tiene de cómo mira la vida. Entonces, en el momento de que uno cambia de la conciencia 5 a la conciencia 7, cómo mira el objeto, automáticamente lo que hace es concepto A se libera de la conciencia. Esto pasa en nuestro cerebro a través de las neuronas. O sea, nuestro cerebro tiene lo que sería como una fijación neuronal. Nosotros tenemos plasticidad neuronal, que es que las neuronas se acomodan a la conciencia, se acomodan a la realidad, se acomodan a todo la neurona. ¿Sí? Se acomodan, se reproducen, crecen, todo lo que vos quieras, ¿no? Y tenemos lo que podríamos denominar una fijación neuronal. ¿Qué significa? ¿No? Nosotros lo vemos siempre en la abstinencia, por ejemplo, ¿no?, que la neurona está fijada a cierto nivel de conciencia. Entonces, ¿no?, por ejemplo, hay en cierta neurona grabado el concepto B. Concepto B automáticamente te lleva a nivel de conciencia 5, por ejemplo. ¿Sí? Pero lo que nosotros tenemos que cortar es la conexión entre conciencia, nivel de conciencia 5 y el concepto B. Se ve en ese caso, entonces ahí, de cierta manera, se produce también un cambio a nivel neuronal. ¿Se entiende? La neurona comienza a reconectar su cableado para transformarlo. O sea, la neurona va a cambiar de acuerdo a cómo cambien, en cierta manera, estos campos magnéticos, donde funcionan las cosas de esta manera conectadas. ¿Sí? La conciencia siempre tiene niveles, muchos niveles. Nosotros hablaremos después, trataremos de dibujar algunos niveles básicos, pero la conciencia tiene muchos niveles y muchas separaciones, ¿sí?, de las energías. Entonces, nivel de conciencia no te lleva, suponete, supongamos, digo la palabra sexo.
automáticamente la palabra sexo puede estar conectada a nivel de conciencia 2, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si de repente la palabra sexo es mirada desde el nivel de conciencia 7? La misma palabra, la misma idea, el mismo concepto, la misma representación, pero la interpretación. Ahora, vos suponete en el nivel 2 estarías viendo el sexo como una necesidad biológica y el deseo y esa fuerza. Desde el nivel 7 de repente lo ves como, uy, qué aburrimiento. Uy, tengo que ir a tener sexo. ¿Se entiende? Entonces, o sería visto más como, claro, el cambio entonces se produce entre el concepto y el nivel de conciencia. Entonces, ¿qué significa esto? Volvamos a esta teoría del observador. El yo, implicado en estas cosas, ¿me entendés? Tiene un nivel de conciencia asociado al objeto. Objeto externo determina la conciencia, conciencia determina los objetos. Están totalmente conectados. Una pregunta. Hace unos días me recuerdo que hablábamos sobre el tema del sexo y hablábamos de que el sexo representa creatividad, ¿sí? En cierta forma. Sí, el sexo, entonces, claro, el sexo es como desde el generación, o sea, en principio de generación, sí. Ok. Entonces, si lo vemos como algo aburrido o algo, es porque algo está pasando algo, digamos, en cierta forma. Depende de cómo lo interpretes, desde qué nivel lo interpretes. Por eso me dijiste que si lo interpretas del nivel 7 y lo ves como algo aburrido. Bien, a ver, el sexo podría ser... Si es creatividad... Puede ser creatividad en el plano físico. Ahora, una persona que se encuentra, por ejemplo, en el plano mental, no está en la generatividad física. ¿Se entiende? Pero estaría en otro tipo de creatividad, en algo más puede estar en una creatividad más conceptual, más abstracta. Claro. Solo que la creatividad o la generatividad, se lo conoce como principio de generatividad, se encuentra en el plano físico. ¿Sí? El principio de generatividad es el principio por el cual las cosas son causadas. ¿Sí? Entonces, ese principio de generatividad se puede ver, por ejemplo, cuando se crea un hijo, cuando se crea una idea, cuando se crea un pensamiento. El principio de generatividad está determinado totalmente por la conciencia que uno tenga. Todo lo que se genera desde un nivel de conciencia. Ahora, el problema es que si nosotros estamos en el nivel de conciencia 2, ¿me entendés? Y después pasamos al nivel de conciencia 7, ¿no? Lo que generamos en el nivel 2 sigue estando. Claro. Entonces nosotros tenemos que volver a trabajar esto del nivel 2, pero reinterpretarlo desde el nivel 7. Este es el observador. El observador en cierta neutralidad ya comienza a verlo desde un nivel superior y busca un entendimiento siempre superior. O sea, nosotros siempre buscamos en nuestro interior y con los pacientes llegar al mayor nivel de entendimiento. Por supuesto, cada paciente tiene su limitación, ¿no? Es genial cuando llega un paciente que trabaja y que participa y que crea, pero eso es muy poquito, ¿no? Nosotros generalmente nos vamos a ver con pacientes que hay que moverlos, ¿no? Que hay como que generarle una demanda de querer entender o de querer ver más allá. Porque generalmente la persona viene, ¿no?, al biodecodificador diciendo, te tira esto y dice, me pasa eso, ¿qué hace usted con eso? Y uno se pone nervioso y dice, ¿yo qué hago? Bueno, es que el manual dice que vos tenés... No. ¿Me entendés? No. Claro, es todo un desarrollo, digamos. Entonces viene, el paciente te tira la cuestión, ¿no? Y uno lo devuelve, lo pone en el centro de la mesa y dice, y dígame usted. Pero si te pone nervioso es porque estás implicado. Es que el paciente busca en cierta manera, ¿no?, darte a vos el problema. Claro. Es como, es como la ciencia médica y generalmente la persona que viene al biodecodificador es lo mismo que ya pasó por muchos médicos y nadie le da una solución. Entonces viene a vos a tirarte, a ver qué hace vos. Claro. Está como probando a ver qué puedes hacer vos. Entonces en ese caso no hay un espacio de apertura del paciente. Es que en realidad creo que
en la mayoría de los casos no buscamos resolver el problema, sino encontrar soluciones, alivios temporales, digamos, a determinado conflicto que estamos pasando. Buscamos conocimiento para callar nuestro malestar interior. Claro. Buscamos como paliar la situación, pero Tal no cual. llegamos a la verdad. pastillita fácil, digamos. Entonces lo que tiene que hacer siempre el biodecodificador es lo mismo que se hace en las terapias introspectivas, en las terapias profundas, que es poner sobre la mesa la situación y replantearla. Siempre se tiene que generar una apertura del paciente por conocerse a sí mismo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del aprendizaje subjetivo, el conocerse interiormente? Bueno, el principio de la biodecodificación energética es conócete a ti mismo, ¿no? ¿Y qué sigue? Y conocerá a los dioses. ¿Así dice? No, así no dice. No, dice, en el templo de Delfos está escrito, conócete a ti mismo y conocerás el universo. En este caso, ¿no? Conócete a ti mismo y te sanarás interiormente. Toda sanación interior está en el conocimiento interno de cada persona. Claro. ¿Sí? Pero ¿qué hace el paciente? El paciente no tiene la apertura y no quiere aprender. No quiere saber nada. Él lo que quiere es que... Alivio. Un alivio sintomático. ¿Pero qué es el síntoma? El síntoma es la voz del interior que le está diciendo al sujeto: oiga, hombre, acá le estamos diciendo que usted tiene que cambiar de posición, tiene que hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Ayer me llegó un caso de una chica con un cáncer terminal que le quedan 2 semanas de vida. Entonces, no llega, y encima ni siquiera llega ella, llega la hermana demandando por ella. Y yo le digo, pero ¿por qué tuvo que pasar tanto para que simplemente le queden 2 semanas de vida? Claro. ¿Entendés? Es como que la persona negaba y seguía en su posición, ¿no? Y no quería aprender. Entonces llega un punto donde ya ve que no pueden y dice, denme una solución. Claro. Así. Y entonces uno sencillamente tiene que decir, poner sobre la mesa y decir, bueno, a ver, lo trabajemos. Generar una apertura de los síntomas. A ver, ¿qué piensa usted? ¿Por qué cree usted que le está doliendo la rodilla? ¿Usted cree que su cuerpo le está expresando algo? Nosotros ya sabemos que la rodilla, que el problema que tiene de la rodilla es un dolor que tiene que ver con que ella no se puede, no puede cambiar, no se puede como... No puede liberar ciertas cargas, digamos, ciertos... No puede moverse, como que está dura, rígida ante los cambios. Una persona que está dura ante los cambios de la vida, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos eso, pero nosotros no vamos a decir, sí señora, usted tiene la rodilla así por esto. No. Nosotros no vamos con el concepto del diccionario de biodecodificación. Tiramos el diccionario de biodecodificación. Antes de atender al paciente, lo tiramos. ¿Por qué lo tiramos? Porque no vamos a curar pacientes con un diccionario de biodecodificación. Nosotros no curamos a nadie, el paciente se cura. El paciente se cura a sí mismo a través de nosotros. Claro. Nosotros sencillamente generamos un espacio de apertura para que haya un cuestionamiento de eso subjetivo, de eso que le pasa al paciente. Toda terapia profunda trabaja de esa misma manera, ¿sí? Trabaja abriendo ese espacio. A ver, ¿no? ¿Y usted cree que su cuerpo le está tratando de decir algo? Freud le decía a la señora, ¿usted qué cree que este sueño, qué le está tratando de mostrar? ¿Sí? Y después Freud terminaba reconstruyendo y él hacía en ese caso, no sabía. Pero la palabra hay que dejársela al paciente, hay que tener cuidado con lo que uno dice, porque el paciente viene y después dice, el terapeuta me ha dicho que yo soy la mejor mamá del mundo. Y viene el hijo y dice, pero mamá, no nos cocinas nunca, mamá, te vas con tu novio todos los días, mamá, ¿me entendés? Eso lo que hicimos como terapeuta fue callar el síntoma. Y no, nosotros tenemos que generar un espacio de apertura, o sea, tenemos que lograr que el sujeto se conozca a sí mismo, se vea en ese reflejo y pueda tratar de trabajar eso. ¿Se entiende ese punto? Por otro lado, entonces, ya entendiendo cómo pararnos ante esta situación,
¿no? Ponemos sobre la mesa, a ver qué piensa usted. El paciente, nosotros tenemos que pensar lo que el paciente, no, perdón que lo diga de esta manera, viene como un embaucador, viene a estafarnos. Claro. No económicamente, sino que viene a estafarnos. Viene a contarnos su versión del asunto. Claro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Decimos, sí, ajá, qué interesante. ¿Y usted cree que puede ser más que esto? Abrimos. ¿Por qué lo abrimos? Porque ahí está cerrado el sujeto, ¿no? Está cerrado y no quiere saber nada. El paciente hasta va como una especie de contrato terapéutico. Yo tengo pacientes que no van a trabajar. Ellos van porque pagar el terapeuta los hace sentir más seguros. Algunos le calman la culpa. Algunos van para decirle a sus esposos, amigos, tío y abuelo, que hacen terapia, pero no trabajan. Porque el trabajo es justamente ese punto de apertura de decir, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué? Y abrir, ¿no? A ver, ¿qué me está queriendo decir mi cuerpo, mi rodilla? ¿Por qué no estoy pudiendo dormir? ¿Qué me pasa? Entonces el terapeuta no le viene a dar una solución sintomática al paciente nunca. Nosotros no le hacemos eso. ¿Por qué? Porque eso es como pegarle un tiro al síntoma. Lo acallamos totalmente, lo matamos al síntoma. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Abrir justamente esos espacios para que el paciente pueda expresar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que llegar? A que el paciente, más allá de toda esa basura emocional, pueda mirarse desde arriba como un observador y decir, yo me estoy dando cuenta que esto y que esto. Lo conecta en su cabeza, se da cuenta, lo ve desde un nivel de conciencia mayor y de repente todo eso, todo ese síntoma, ¡pum!, se va. Fuera. ¿Se entiende? Una toma de conciencia. Cuando yo comencé a enseñar biodecodificación, fue porque veía que era animalesco lo que se estaba haciendo con la biodecodificación. Entonces dije, bueno, no, la verdad que vamos a tratar de llevar un poquito estos principios, ¿no? De que vienen ya que ya esto ya fue desarrollado. Por eso nosotros venimos como a colaborar en esto. Estos conceptos fueron desarrollados ya por muchas ciencias anteriormente, y si no fue desarrollado por muchas ciencias, alguien lo pensó. No estamos descubriendo América. ¿Se entiende? Aportando un granito de arena. Aportando nuestro granito de arena. Bueno, por otro lado, hemos hablado de la teoría del reflejo en el narcisismo y vamos a ver la teoría de lo que sería el personaje. ¿Vos sabés lo que es un personaje? ¿Querés hablar un poquito de lo que es el personaje en la biodecodificación? Y bueno, el personaje estaría muy relacionado a la teoría del yo, ¿no? Que expresamos con anterioridad. Es eso que nos hemos creído ser, solo eso que nos hemos creído ser, ¿no? Y no nos reconocemos como parte de un todo. Es decir, nos identificamos con ciertos aspectos de la personalidad y nos aferramos a eso y no salimos de eso. Eso sería un personaje. La palabra personaje viene en latín y significa máscara, justamente. O sea, son todos esos filtros a través de los cuales miramos la realidad, ¿no? Y que no nos permiten ver una realidad objetiva. ¿Y qué crees que hace la máscara con nuestra energía? Y en cierta forma es como que la van como extrayendo, ¿no? Lo que hace el personaje es alejarnos nos permiten conectar con de la verdad, de nuestra verdad. Entonces, vos fijate que el mundo siempre nos exige ser determinados personajes, ¿no? Desde el momento que vos sos chiquito, ¿no? Y le decís, ¿no? ¡Ay, mamá! ¿No? Me estuve tocando. Y la madre, ¡ay, cómo vas a hacer si te trata de pegar! Un chico ve de que no puede decirle a la madre que
es de tal o cual manera, no puede mostrarse, porque el mundo no lo deja. Claro. Entonces es ahí donde se construye en cierta manera ese personaje, ¿no? Acá donde podemos inocular también un poco esta teoría de Jung que habla sobre la sombra, ¿no? Ahí está, sí, donde uno, en cierta forma, todo aquello que rechaza, que no está socialmente aceptado y te genera en cierta forma una vergüenza o un rechazo por parte de la sociedad, uno lo va metiendo como en una bolsa, ¿no? Lo va poniendo ahí en un lugar donde no lo ve, donde nadie sepa y no saber que entonces, está ahí. Tenemos como dos conceptos, el personaje y la sombra. Claro. O sea que todo personaje tiene como una sombra en sí, ¿no? Podríamos decir... La sombra sería como la completud del personaje. Sí, exactamente, ¿no? Sí, entonces, en cierta manera, la persona tiene que mostrar, en cierta manera, ¿no? Que, en cierta manera, tiene que mostrar cierto personaje ante la realidad, porque si no, no sería aceptado. Claro. Entonces, es ahí donde justamente el sujeto trata de eliminarlo, pero sigue en su sombra, dice yo, o sea, no se va de tu vida. Claro. No se va a ir. Hasta que no lo reconozcas, lo integres. Sí. Entonces, esa posición sexual, esas ideas, esos pensamientos. Claro. Por ejemplo, ¿no? Una vez, esto pasa un montón de veces, pero llega un paciente y me dice, no, doctor, no, tengo miedo de salir a la calle. Entonces, indagando por qué no quería salir a la calle, me dice, es que le tengo miedo a las mujeres. Nosotros siempre generamos un espacio de apertura para que el paciente se exprese, ¿no? Entonces, tengo miedo a las mujeres. ¿Y por qué usted le tiene miedo a las mujeres? No, y me dice, no le puedo decir. Y yo lo miro y bueno, uno sabe y se da cuenta, le digo, no, si él tenía intenciones feas con las mujeres y me comienza a contar a él. Se comienza a abrir y me comienza a contar, ¿no? Que tenía muchos pensamientos de violarlas, de matarlas, de esto, de lo otro. Era un violador en potencia, digamos. No. Justamente no lo era, porque un violador no lo contaría. Ahora, el problema es que el personaje que él había construido en su familia no le permitía mostrar su sombra. ¿Sí? Entonces, claro, ¿qué hace esta sombra en nosotros? La sombra como que va oscureciendo nuestra vida sin que nosotros nos demos cuenta. Como que nos va dividiendo o separando en diferentes partes. Entonces, cuando él iba en terapia, él lo iba hablando, lo iba integrando, se iba disolviendo. ¿Sí? Podemos hablar de casos suponentes de esto, podemos hablar, ¿no? En este caso, podemos decir, bueno, este chico se masturbaba muchísimo, ¿no? 3, 4, 5 veces diarias. Entonces, también había como una cuestión muy física ahí que le incumbe a esto de la biodecodificación, ¿no? Sí, claro, esto a nivel transgeneracional podría decirse de que en el clan, digamos, este chico está heredando programas y muchas memorias reprimidas, digamos, en cuanto a lo sexual. Podemos hablar de mucha represión sexual. ¿Por qué pasa eso? Bueno, justamente por la sociedad, ¿no? Venimos de una sociedad está marcada por muchos dictámenes que vienen por parte de la iglesia, por parte de la cultura. Sí, todo eso ya lo sabemos, pero ¿qué pasa físicamente con esto? ¿Por qué se graba eso en nosotros? Cuando nosotros hablamos de familia, estamos hablando de que la familia es como un campo magnético. ¿Qué sería ese campo magnético? Nosotros decimos familia, supongamos, ¿no? Hacemos un círculo de la familia, ¿no? Y le llamamos conjunto familia, si querés. En el conjunto familia, todas las energías familiares están vibrando en sintonía. ¿Qué significa esto? Significa que la energía se traspasa de padres a hijos, de abuelos, a partir de esos campos magnéticos.
Entonces, el niño ya nace en un campo magnético. ¿Te acordás que dijimos que la conciencia es un campo magnético? Bueno, cuando nosotros nacemos, ya nacemos en un mundo que está vibrando, que tiene determinadas frecuencias. Nuestra familia tiene determinadas energías. Entonces yo nazco ahí y ya estoy determinado por el campo magnético. Simplemente yo tomo una posición frente a eso. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos, en este caso, una posición frente a lo que hay en el exterior y una posición frente a lo que hay en el interior. Dijimos que objeto era algo que podría ser exterior o interior. Entonces, estas energías, estos campos magnéticos van atrayendo objetos a nuestra realidad que nosotros vamos tomando. Entonces, el objeto nos permite expresar lo que hay en el campo magnético. Entonces, obvio que uno repite la misma estructura que el padre. He aquí, uno repite las estructuras, pero no repite la interpretación. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos vivir las mismas cosas, que está grabado en los campos magnéticos. De hecho, vos vivís las mismas cosas no solo que tu familia, vivís las mismas cosas que vive todo el mundo en todo el planeta. De hecho, todos viven las mismas cosas, solo que nadie se ha dado cuenta que pasan por los mismos procesos y viven las mismas cosas. Sí, algunos más, otros menos, pero sí, en cierta forma... pero todos están pasando. ¿Quién no se enamoró en la adolescencia y sufrió? Sí, claro. ¿Me entendés? ¿Quién no tuvo una relación sexual? ¿Quién no? Todos son patrones, ¿no?, de todo el mundo. Bueno, sí. Ahora la cuestión es, primero, ¿cómo interpretamos nosotros eso y qué posición tomamos? Entonces, el problema es que no solo repetimos, sino que lo que se repite es la posición, la interpretación y el nivel de conciencia. ¿Sí? Entonces, podemos decir que nosotros tenemos esto que viene de nuestro pasado y se repite. Pero nosotros estamos repitiendo el nivel de conciencia de la manera de ver las cosas. ¿Me entendés? ¿Cuál dijimos que era el otro? Dijimos 3. Uno era el nivel de conciencia, el otro, los que están detrás de cámara no quieren ayudar. Bueno, no. Bueno, después los veremos a esos 3. La cuestión en sí, que estos 3 elementos, la interpretación también era el otro, ¿no? En cierta manera, y la posición, cambian cuando nosotros no cambiamos esto. O sea, ¿qué significa? Nosotros tenemos un bagaje, repetimos, heredamos nuestros cuerpos, heredamos las emociones, heredamos los deseos de nuestros padres, los pensamientos de nuestros padres. ¡Wow! Es importante lo que se hereda, pero nuestra posición ante el mismo pensamiento puede ser distinta. Claro. Mi padre, es la ante la misma situación, claro, ahí está tu punto de elección. Claro. ¿Sí? Vos podés cambiar de posición ante eso y mirarlo desde otro lugar e interpretarlo desde otro punto. Sí, no todos tendrían el mismo yo. ¿Se entiende eso? Bueno, ¿quieres que agreguemos algo o dejamos acá? Creo que hemos sido bastante descriptivos ya por hoy, bueno, explicativos. Hasta la próxima clase. Gracias.